Hola, muy buenas tardes. El día de hoy, hemos traído a Hernán Cortés, recién sale de la tumba, y de hoy vamos a hacer una entrevista. Empecemos. Pues, en tu vida, ¿qué hiciste antes de llegar a la Nueva España? Pues antes de llegar, yo fui pues un joven de origen originario español que pues yo recibí una educación de leyes y también serví para el ejército de Italia. Posteriormente participé en expediciones en el Caribe y en la conquista de Cuba bajo el mando de Diego Velázquez. Y después de eso, ¿a dónde llegaste en calidad de la Nueva España? Bueno, mi primera desembarcación fue en la isla de Cozumel en 1519 como capitán y líder de la expedición enviada por Diego Velázquez, el gobernador de Cuba, para explorar y colonizar nuevas tierras en el continente americano. ¿Y a qué se derribó por primera vez tu visita aquí, como hoy conocemos como México? Bueno, mi llegada a lo que hoy conocemos como México se debe a la expedición que acabe en nombre del gobernador de Cuba, el Diego Velázquez. Nuestro objetivo era explorar nuevas tierras en el continente americano y buscar riquezas para la corona española. En el año de 1519 desembarqué en la isla de Cozumel y luego inicié la exploración de la costa del Golfo de México, lo que eventualmente pues me llevó al encuentro con el Imperio Azteca y la conquista de Tenochtitlán en el año pues 1521. ¿Dónde fue que desembarcaste y cuál fue la impresión que llegaste a México? Pues yo desembarqué por primera vez en la isla Cozumel, ubicada frente a la península de Yucatán, en 1519. Mi primera impresión al llegar a México fue de un asombro y mucha curiosidad a la exuberante naturaleza, la diversidad cultural y magníficas construcciones de las civilizaciones, ya que encontramos a lo largo de nuestra conquista muchas cosas nuevas para explorar. Y pues dime, después de todo eso, ¿con qué recursos bélicos fuiste detonado para tu encomienda? Para mi encomienda en la expedición a la Nueva España, yo contaba con una fuerza militar compuesta principalmente por soldados españoles, así como armas de esa época, con espadas, lanzas, arcabuces y cañones. Además llevábamos caballos que fueron una gran ventaja significativa para nosotros en la batalla contra los indígenas. ¿Gustas? Pues sí. Tan rico, sí. ¿Cuál fue tu primera batalla que tuviste que enfrentar? Bueno, mi primera batalla que tuve que enfrentar fue la batalla de Tabasco, creo que el mes de marzo de 1519. Ahí mis hombres y yo nos enfrentamos a los guerreros mayas de la región de Tabasco. A pesar de que se resistieron, logramos la victoria y establecimos nuestra primera religión. Hemos sabido que los tlaxcaltecas fueron clave decisivo para que ustedes pudieran realizar la conquista de Tenochtitlán. ¿Por qué fue así? ¿Qué pasó para que ellos se pudieran dar su causa? Bueno, los tlaxcaltecas fueron clave en la conquista de Tenochtitlán al aliarse conmigo y mis tropas españolas. Esta alianza se debió en parte en su amistad con los aztecas, quienes habían intentado someter y conquistar a los tlaxcaltecas. Además, mi estrategia diplomática y militar, así como la promesa de liberarlos del dominio, convencieron a los tlaxcaltecas de unirse a nuestra causa. Juntos logramos superar a los aztecas y finalmente conquistar Tenochtitlán en el año 1521. Antes de llegar a Tenochtitlán, hay algunos historiadores que dicen que hubo una matanza en Cholula. ¿Qué nos puedes decir de eso? ¿Es cierto? ¿Por qué estuvo en ese lugar? ¿Se arrepiente o se siente orgulloso de eso? Bueno, es cierto que antes de llegar a Tenochtitlán hubo episodios conocidos como la masacre de Cholula. Fue en el año 1519. Durante nuestra expedición recibimos información de que los cholultecas estaban conspirando contra nosotros, así que decidimos tomarles pues, medidas previas. Lamentablemente eso resultó en un enfrentamiento en el que murieron muchos cholultecas, aunque este evento es parte de la historia de la conquista de México. No es un aspecto de que me sienta especialmente orgulloso o cosas por el estilo. Fue una acción difícil pero considerada necesaria en ese momento para garantizar nuestra seguridad y pues
continuar con nuestros objetivos. Bueno, entonces cuéntanos, ¿cómo fue tu llegada a Tenochtitlán? ¿Qué te pareció la ciudad y cómo te recibieron? Bueno, mi llegada a Tenochtitlán en 1519 fue un momento de gran impacto, que ha asombrado por la magnífica y la grandeza de la ciudad con sus impresionantes templos, canales y edificaciones. Fui recibido por el emperador azteca Moctezuma II con gran, con gran pompa y ceremonia, que nos hospedó en el Palacio Real. Sin embargo, nuestra estancia pronto se volvió tensa debido a la desconfianza. A pesar de la hospitalidad inicial, los relacionados se detuvieron rápidamente, a lo que eventualmente desencadenó en la captura del posterior muerte Moctezuma y en el inicio del sitio de Tenochtitlán. No te pongas nervioso, yo sé que... ¿Y a qué atribuye ese recibimiento? ¿Acaso los mexicas son cobardes? No considero que los mexicas fueran cobardes en lo absoluto. La recepción inicial amistosa en Tenochtitlán se debió más bien en su tradición de hospitalidad hacia los extranjeros y pues a su creencia en la importancia de mantener buenas relaciones con los dioses. Además del poderoso militar de los españoles y el desconocimiento de las intenciones de los conquistadores también jugaron un papel muy importante en la forma en la que nos recibieron inicialmente. Sin embargo, pues a medida de que las tensiones aumentaron y se hicieron, pues evidentemente las ambiciones de los españoles, la actitud de los mexicas cambió, pues llevando finalmente el conflicto entre ambas civilizaciones. Y si tú eras así como cuentan bien sobre hoja, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué salieron mal? Bueno, si bien es cierto que hubo momentos de aparente éxito y cooperación durante mi expedición y la llegada a Tenochtitlán, la conquista de México no estuvo exenta de dificultades y conflictos. Las cosas que se complicaron debido a una combinación de factores como malentendidos culturales, diferencias en las interpretaciones de los tratados de alianzas y la ambición por el control de recursos y territorios, así como la violencia y la resistencia de los pueblos indígenas. Además de que las enfermedades introducidas por los europeos como la viruela también tuvieron un impacto devastador en la población nativa. En última instancia, la conquista de México fue un proceso complejo y controvertido que implicó una serie de eventos impredecibles y desafíos difíciles de superar. Y después de eso, ¿qué tuviste que hacer antes ese escenario donde los mexicanos los querían matar por ese error de subordinación? Bueno, ante el escenario en los que los mexicas estaban furiosos y querían atacarnos, debido pues a un error cometido por mi subordinado Pedro de Alvarado durante la fiesta de Toxcal. En el año 1520 pues tuve que tomar medidas para intentar mantener la calma y evitar un enfrentamiento directo. Decidí reunir a mis hombres y negociar con los líderes mexicas para intentar resolver la situación de la manera más pacífica posible. A pesar de mis esfuerzos, pues la tensión continuó aumentando y eventualmente estalló en la confrontación violenta conocida como la Noche Triste, en la que sufrimos grandes pérdidas y fuimos obligados a retirarnos temporalmente de la ciudad. Acabas de mencionar algo muy importante en ese tema, que es la Noche Triste. Cuéntanos de ese paisaje, porque yo lloraste en ese momento. Bueno, la Noche Triste se refiere a un evento trágico durante la conquista de México en el año 1520. Después del incidente durante las fiestas de Toxcal, en el que los mexicas atacaron a los españoles, o sea, nosotros, se desencadenó una violenta batalla en Tenochtitlán durante nuestra retirada y sus aliados, muchos de ellos murieron y se perdieron grandes tesoros que habíamos acumulado. La noche fue llamada triste porque representó una gran derrota para nuestras fuerzas y marcó un punto de inflexión en la campaña de conquista.
La leyenda que dijo, bueno, que se sacaron del culo, en el que lloré amargamente esa noche, lamento las pérdidas sufridas y los errores que llevaron a esa situación. Tras esa derrota, ¿pensaste irte a la chingada a tu nuevo lugar, a España? ¿O quisiste seguir con tu plan de conquistar el Tenochtitlan? Bueno, a pesar de la derrota sufrida, durante la noche triste nunca consideré seriamente la posibilidad de regresar a España. Mi determinación y mi compromiso con el éxito de la empresa de conquista de México seguían intactos. Aunque la situación era difícil y pues habíamos sufrido pérdidas significativas, me enfoqué mucho en lo que es reorganizar y reagrupar a mis tropas para continuar con nuestro plan de conquista en lugar de retroceder. Intensifiqué mis esfuerzos y eventualmente logramos sobreponernos a la adversidad, ya que la segunda conquista de Tenochtitlán fue en el año 1521. ¿Y cuál fue tu plan para conquistar Tenochtitlan en el segundo intento? Bueno, ah, mi plan, tras esa derrota durante la noche triste, replanteé mi estrategia para la conquista de Tenochtitlán. Decidí cortar cualquier posibilidad de retirada, quemando nuestras naves, lo que obligó a mis hombres a comprometerse totalmente con la empresa. Luego formamos alianzas con otros pueblos indígenas que estaban pues totalmente de desacuerdo con el dominio, con los tlaxcaltecas y otros grupos enemigos de los mexicas. Además, implanté nuevas tácticas de asedio y bloquear para debilitar la ciudad desde el exterior. Mientras intentábamos tomarla por asalto, finalmente después de meses de intensos combates, logramos conquistar Tenochtitlán en el año 1521, poniendo fin al dominio azteca en la región. Bueno, para ya terminar, cuéntanos en manera de conclusión, ¿qué fue lo que le ayudó para conquistar Tenochtitlan? ¿Sus alianzas, sus caballos, sus arcabuces, o de plano su dios que siempre estuvo ahí para usted? Bueno, la conquista de Tenochtitlán en el segundo intento nos tomó aproximadamente 2 años desde la derrota en la noche triste en el año 1520 hasta la caída de la ciudad en 1521. Durante ese tiempo implementé una estrategia de asedio y bloqueo que gradualmente debilitó a la resistencia de los mexicas. Nuestras fuerzas enfrentaron numerosos combates y obstáculos, pero finalmente logramos entrar a la ciudad tras una serie de feroces batallas. Los mexicas finalmente se rindieron debido a la combinación de factores como la presión militar, el cerco y los agotamientos de recursos y alimentos. Además, la aparición de una epidemia que se llamaba la viruela entre la población azteca debilitó aún más a la capacidad para resistir, lo que eventualmente llevó a su rendición y al fin del dominio azteca en la región. Hubo muchas bajas tras esa viruela, que pues esos indígenas que la neta no sabían de qué se enfermaban, ya que ellos estaban muy débiles por esa enfermedad nueva que nunca la habían topado, no sabían qué era. Pero al llegar a esa viruela pues hubo muchísimas bajas. Bueno, después de eso, cuéntanos cómo fue lo que hiciste para poder ganar esa batalla que tuviste. Pues la conquista de Tenochtitlán fue un evento complejo que involucró una combinación de factores que fueron clave para su éxito. Fueron las alianzas indígenas, fueron la tecnología militar, la estrategia militar y los factores biológicos, ya que la llegada de las enfermedades europeas como la viruela que decimaron a la población indígena, debilitando aún más su resistencia, aunque los españoles atribuyeron su éxito en parte de la intervención divina. La conquista de Tenochtitlán fue un resultado de una combinación de factores sociales, políticos, económicos y tecnológicos.
que les permitieron superar la resistencia de los mexicas y establecer el dominio español en la región. Pues muchas gracias, don Cortés, por esta entrevista que hoy nos dio y disculpe por sacarlo de su tumba tan temprano de estos días de que usted estaba descansando eternamente. Pues ha sido un placer para mí ayudar a estos chamacos a esto de la historia, como que no es mucho lo mío de que me hayan revivido nomás para hacer unas cuantas preguntas, pero pues es lo que hay, pues tengo que ayudar. Total, yo ya estoy muerto, pero pues sirvo para la historia de México. Y pues estaré dispuesto a cualquier petición que me pidan para poderlos ayudar. Y pues muchas gracias.